Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Un día más ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra fantástica alquería, esa nave que nos lleva a visitar y por supuesto a trasladarnos a otras épocas. Y como están viendo últimamente en nuestros programas anteriores, pues estamos visitando toda esta parte de nuestro municipio. Comenzábamos por Minasierra y siguiendo todo este camino que nos lleva prácticamente hasta Vélez de Benaudalla, pero lógicamente dentro del término de Motril. Recordamos, bueno, pues todo ese camino con diferentes fábricas de azúcar que hemos ido comprobando y observando, incluso metiéndonos dentro de ellas. Hemos estado incluso en la Casa de los Bates y hemos tenido programas dedicados a ellos, la zona del Jaril y ya prácticamente metidos en el interior de Pataura. Conocíamos en los anteriores programas precisamente esta zona motrileña, que decíamos además que donde comenzaba precisamente la historia de nuestro Motril. El primer asentamiento estaría en esta zona motrileña, nunca mejor dicho. Y conocíamos precisamente hace nada ese acueducto fantástico como es el acueducto de El Salto del Gato. Conocíamos el porqué de ese acueducto con el molino de Lieña, creo recordar, también el puente de Tablas, en fin, muchas cosas que hemos ido conociendo en este paraje tan fantástico. Y seguimos en Pataura, puesto que todavía queda un poquito que recorrer, aunque llegamos prácticamente a la zona última, al último pago, en este caso de Pataura, que podría ser Las Jareas, ¿no? Como se suele hacer. Don Manuel Domínguez, bienvenido. Gracias. Pues efectivamente, este es el último pago de lo que se conocía antiguamente como la Vega de Pataura. Estamos en Las Jareas. Hoy el nombre de Las Jareas es la transcripción de lo que antiguamente en época musulmana se conocía como el pago de la Saria. Es decir, el pago del oratorio, del pago del sitio donde los musulmanes se reunían para rezar, ¿no? Algo, esa traducción podía ser el pago de la Saria, y era el último pago de la Vega de Pataura. La Vega de Pataura empezaba en el Cabón, un poco antes del acueducto que citabas de Lieña, del acueducto de Salto del Gato, y terminaba aquí en este pago de las Jareas, en este pago de la Saria, que estaba justamente a un cuarto de legua del pueblo de Pataura, es decir, prácticamente 10 minutos andando, 15 minutos andando. ¿Cuánto era una legua más o menos? Pues no lo sé ahora mismo, Alberto, pero 10 minutos andando. 10 minutos andando, aproximadamente 10, 15 minutos andando. Este era el último pago, que se caracterizaba por la existencia de un edificio que era el cortijo, ha sido el cortijo y sigue siendo el cortijo de la Saria, el cortijo de las Jareas, que es muy antiguo. Ya aparece en ese pago, pues desde época musulmana, desde los principios de la época cristiana en Motril, aparece el repartimiento y la expropiación de los bienes de los moriscos que vivían aquí. Aparece lógicamente pues en toda la historia inicial del siglo XVI, del principio del siglo XVI, y aparece ya con ese nombre, con el nombre de la Saria o pago de las Jareas, como lo conocemos hoy en la actualidad. O sea que estamos hablando de época musulmana. Época musulmana. Es una especie de montecito que está además sobre el río y por debajo de la acequia principal. Es decir, que todo este pago, que al principio, curiosamente, era un pago dedicado al cultivo de los morales, se cultivaba también cereales y se cultivaba también caña de azúcar, pero también se cultivaron viñas. Es decir, que también en este pago hubo también cierto cultivo o algún pequeño cultivo de viña. Está por debajo de la acequia y por lo tanto era regable con el agua de la acequia, no la que tenemos aquí, sino la acequia principal, que está un poco más arriba. Este era el final de esa zona de la Vega de Pataura, porque lo que tenemos a partir de las Jareas se conocía y se conoce con otro nombre, que es Panata. ¿Qué es Panata? Es decir, que la Vega de Panata. Es un sitio ideal, ¿no? Desde el punto de vista agrícola está muy bien, estamos en una zona de regadío, el montecito donde está el cortijo también es un sitio ideal para construir una construcción de tipo agrícola, como hoy todavía se mantiene,
e indudablemente ha formado parte de la historia, es decir, hay cantidad de documentos que hablan de la Jarea, de las áreas de la Jarea, etcétera. Fue propiedad de la familia Hernández y bueno, todavía se conserva, es decir, que todavía en parte se conserva este pago con el cortijo de las Jareas, con la cacería o el cortijo de las Jareas, o la alquería de las Jareas, porque también se le llamó en algún momento alquería de las Jareas. El caso es que se conserva perfectamente. Está sobrelevado y eso permite, primero, una visión magnífica sobre las zonas del río y unas zonas alrededor de regadío magníficas. Y es una zona pues muy interesante desde el punto de vista histórico, porque esto, seguramente algunas de las construcciones de aquí se pueden remontar al siglo XVI o siglo XVII, o los restos de las construcciones de aquí. Bueno, pues ahora volvemos concretamente a centrarnos en esta zona, en este pago de la Jarea, último, como decimos, de Pataura. Vamos a recordar un poquito Pataura. Yo decía que era ese primer asentamiento, ¿no? Podría ser el primer asentamiento motrileño, un Pataura que llegó a tener su propio cementerio, su propia iglesia, sus propios molinos, en fin, la arquería de Pataura. La arquería de Pataura, y que duró relativamente hasta hace relativamente poco. Hasta el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, cuando... no sé si en el registro de Ensenada, ¿no? Sí, en el catastro de Ensenada aparece... Como que quedaban ya unas 20 familias. Unas 10 familias aproximadamente, pero sí que había una gran propiedad aquí, ¿no? Es decir, la Vega de Pataura podía tener una extensión importante y estaba muy repartida entre gente de Motril. Muchos eclesiásticos tenían propiedades en Pataura. Aparece así en el catastro de Ensenada y aparece, lógicamente, el catastro de Ensenada permite conocer cuántas casas había 14 o 15 casas, existía un ingenio de azúcar, existía la acequia de Pataura, que todavía quedan algunos restos cercanos, aparecía el camino de Lobres, que comunicaba Pataura a través del río con Lobres, es decir, que todavía quedaban algunos restos, algunas cuadras. Incluso la iglesia se mantenía, la iglesia se derriba a finales del siglo XVIII y bueno, como citabas, el cementerio de Pataura. Bueno, la iglesia que fue bastante importante, incluso sí, el Cristo de Pataura era considerado un Cristo muy milagroso y además parece que como obra de arte era importante. Se llevó, cuando se derriba la iglesia de Pataura, el Cristo de Pataura se lleva a la iglesia mayor, de Motril, previa polémica, porque algunos intentaban llevárselo al cerro y otros a la iglesia mayor. Al final tuvo que intervenir hasta el arzobispo para ponerlo en la iglesia mayor. Y allí estuvo. Incluso hubo una cofradía del Cristo de Pataura. Sí. Además, una iglesia que luego se desacralizó. Se sacralizó y terminó siendo derribada porque se utilizaban mal los restos de la iglesia, se utilizaban, parece que había, para otro tipo de cosas raras. Y el arzobispo decide derribarla. Es decir, una iglesia que, por los datos que tenemos, debió construirse a principios del siglo XVI, es decir, cuando los cristianos ocupan Motril, el vicario de Motril es el encargado de construir la iglesia de Pataura, y debió ser sobre 1520 aproximadamente con la iglesia de Pataura. Curiosamente la hace un maestro de obras de Salobreña, un alarife, como se llamaban en aquella época. El caso es que al final Pataura en el siglo XVIII pues va desapareciendo poco a poco, y los motivos que nos llevan a creer que el por qué desaparece Pataura pues podría ser, primero, el tema de la acequia que nos lleva hasta Motril y hace que Motril, como lo que conocemos hoy como Motril, vaya creciendo, lógicamente, y vaya proliferando aquellas zonas más que esta, y también el tema del río, ¿no? Sí, el río, el siglo XVIII fue un siglo muy lluvioso. Llovió muchísimo el siglo XVIII, es una época donde las lluvias fueron muy frecuentes y además muy abundantes. Y tuvo el río Guadalfeo, no es como lo conocemos nosotros hoy. En aquella época un río torrencial con caudal, y cada vez que llovía desbordaba. Y al final muchas de estas tierras alrededor de Pataura se habían convertido en arenales, debido a que el río las inundaba y las destrozaba, con lo cual pues muchas de estas tierras se perdieron, es decir, estaban incultas por naturaleza, que decían en aquella época, incultas porque la naturaleza del río
En este caso, cada vez que tenía una crecida, y parece que en el siglo XVIII las crecidas, las inundaciones del río fueron muy abundantes, por razones muchas veces de la propia climatología, pero por otras veces porque como se habían talado todos los montes, los árboles de estos montes debieron estar poblados con muchísimos árboles, pero los ingenios azucareros a lo largo de la historia moderna de Motril consumieron toda la leña, había por haber de los montes, el río arrastraba muchísima tierra, la rambla arrastraba muchísima tierra porque al perder la cobertura vegetal, cada vez que llovía muchísimo las tierras se venían para abajo. Y debió ser eso, debió ser al final, entre las continuas inundaciones del río que anegaba tierra, las dejaba incultas y tal, pues la gente se fue yendo de aquí. Es verdad que la caña de azúcar que había en la Vega de Pataura era buena caña, es decir, unas cañas antiguamente se cortaban, se llaman cortes de tercio, pues se cortaban todos los años o se alifaban, es decir, se mantenían 2 años en el campo antes de cortarlas, la variedad antigua de cañas que había. Y aquí eran tierras de primera, casi todo era tierra de primera, excepto en esas tierras que el río había inundado, desde Panata hasta el Jaril, había inundado frecuentemente tierra y la había destrozado, con lo cual pues el pueblo ya a veces no tiene sentido, y además la existencia de un pueblo grande como es Motril, que está cercano y que está prácticamente a 3 kilómetros y que va creciendo, es un polo de atracción para que todas estas zonas se vayan despoblando. De todas maneras, todos estos montes que estamos viendo, que hemos visto del Magdalite, que rodean Pataura, estaban llenos de cortijos, pero hoy apenas hay cortijos. En aquella época había cortijos como los del cielo, que eran pues prácticamente otras alquerías, ¿no?, pero que hoy prácticamente han desaparecido. No hay tanto cortijo como había antes, había mucha población de cortijo en todos los montes que había alrededor. Y la jarea pues conforma un elemento muy particular de toda esta vega de Pataura, porque la situación es en un montecito, es algo parecido a los Bates, a estos montes que son más predominantes, que las zonas dan al sur, pero en este caso el monte de la Jarea, el montecito de la Jarea da hacia el norte, hacia el cauce del Guadalfeo. Y curiosamente pues es un sitio estratégico, es decir, un sitio desde el punto de vista para construir un cortijo magnífico, porque es tan alto, no tiene problemas y además rodeado de una cantidad de tierra de cultivo de gran calidad, de buena calidad, y que indudablemente pues permitieron pues la existencia de esta gran edificación de tipo agrícola. Cuando los musulmanes de Pataura fueron expulsados, existe el libro de repartimiento y se ve perfectamente cómo las jareas formaron parte de esas tierras que se le quitan a los musulmanes y después se le dan a los cristianos. En esa época fueron los Hurtado, la familia Hurtado, los que eran propietarios de esta finca. Después fue la familia, ya en el siglo XIX, fue de la familia Hernández hasta la actualidad, pero que se ha conservado bastante bien. Es decir, aquí estamos viendo algunos edificios que tienen una larguísima historia y que seguramente sean en parte los mismos de hace unos cuantos siglos. Decíamos que el nombre Saria. ¿Y significaba? Pago de los sitios donde los musulmanes se juntaban para orar, ¿no? Era lo que tenemos con el nombre de la Saria. Es decir, que en ese aspecto es lo que tenemos aquí, en el sitio tan bonito, pero además nos podemos fijar en lo que tenemos enfrente, el río Guadalfeo, los montes que rodean el río Guadalfeo, incluso con poblamiento neolítico, porque en los montes que tenemos enfrente está incluso la Cueva del Capitán, que habla de poblamiento de época neolítica, hace 4.000 años, 3.000 y pico años. Es decir, que estamos viendo elementos de una zona muy cercana al río. Esta zona, pues seguramente, algunos cronistas antiguos decían que esto había estado el origen de Motril aquí, seguramente porque esta zona ya tenía algún yacimiento, el río estaba cerca, con lo cual podían haber sacado alguna acequia,
y es normal que el poblamiento pues, pudiera ser más antiguo que el de Motril, pero la vega de Motril se entiende a partir de la construcción de la acequia. Claro. Antes, seguramente, imposible vivir en Motril, no habría ningún tipo de... De todas maneras, los asentamientos yo entiendo que sería más bien en la misma falda, ¿no? Claro. Más que en la zona baja, ¿no? La altura del río. No, aquí no habría asentamientos. Si nos damos cuenta, y lo hemos visto desde Mirasierra para acá, la mayor parte de los cortijos, como los bates y las jareas y el jaril y tal, están construidos sobre elevaciones. Están construidos sobre montecitos, sobre pequeñas colinas, que se han rebajado seguramente, que se rebajaron seguramente, y que el resto de las tierras se dedicarían al cultivo, como es lógico, ¿no? Indudablemente es posible que incluso aquí hubiera muchos tipos de obras, seguramente tierras de aquí se desmontarían en su momento, también, ¿no? Es decir, claro, que también se rebajaría. Porque decíamos que podría ser, nosotros entendemos como cortijo o cortijada. O cortijada, ¿verdad? Sí. Cortijada porque al final ya era más grande, claro. Que ya no es solo un cortijito, más bien como una alquería, ¿no? Una alquería, una pequeña alquería. Que es como una pequeña poblacioncita, ¿no? De diferentes, con diferentes casas. Pero además, incluso todavía existen edificaciones. Esta edificación que estamos viendo debe ser antiquísima, por el tipo de construcción debe ser antiquísima, y si la vemos por dentro incluso debe tener chimenea de tipo antiguo y cosas así, ¿no? Es decir, y se ha mantenido prácticamente con muy pocas modificaciones. La rejería, las puertas, todo, prácticamente con muy pocas modificaciones. Volvemos a lo mismo, de que es verdad que estas cosas son muy, muy antiguas, pero que habría que de alguna forma mantenerlas. Claro. Que siempre ponerlas en valor de alguna forma, que no se nos pierdan, ¿no? Porque estamos hablando de cosas muy, muy, muy antiguas. Muy antiguas. Muy antiguas, y la verdad es que merece la pena contemplarlo, ¿no? Es decir, merece la pena saber que aquí estamos pisando una tierra que pisaron generaciones anteriores de motrileños durante siglos, ¿no? Es decir, y aquí la tenemos de alguna manera, ¿no? Y es verdad que se habrá modificado con el paso del tiempo, son muchos siglos, claro, ¿no? Se ha modificado con el paso del tiempo, se habrán arreglado, habrán tenido muchas obras a lo largo de la historia, pero en términos generales la alquería o la casería o el caserío de las Jareas está aquí situado, en el mismo sitio que debió estar situado en otras épocas, en otros siglos anteriores. Y lo que sí me he dado cuenta es que incluso hay algunos pequeños restos por el suelo que nos podría llevar a pensar que era más grande incluso, o que habría más construcciones. Más construcciones. Que lo que pasa es que con el tiempo van desapareciendo, ¿no? Desapareciendo, debió tener una construcción más. Esto ha debido sufrir muchas obras a lo largo de los siglos que se conocen con la existencia de las Jareas. Y además estaba, dice los documentos que estaba muy cerca del ingenio, efectivamente, del ingenio de azúcar de Pataura. La zona Pataura debió ser esa, el ingenio debió estar por aquí, en la zona de ahí enfrente. Estaba muy cerca de las Jareas, es decir, las Jareas era el final de Pataura y empezaba Panata, y el ingenio estaba muy cerca de las Jareas, con lo cual debió estar ocupando posiblemente esta pequeña llanura que tenemos ahí, este pequeño llano que tenemos ahí, estaría ocupando
el sitio del ingenio. No ha quedado nada. Es verdad que a lo mejor si pudiéramos pasar por ahí veríamos algunas conducciones de agua o algo por el estilo, pero la transformación que ha sufrido esto con el tiempo, se van tapando y ahí si está ahí algo, pues que está enterrado o se fue destruido. El caso es que las Jareas tiene lo que decíamos antes cuando veíamos los bastes, una visión sobre toda la Vega de Pataura impresionante, ¿no? Hacia el sur, toda la Vega de Pataura hasta el mar, y hacia el norte todas las vegas de Panata hacia arriba. Es decir, ocupa un lugar geográfico pues magnífico desde el punto de vista para construir una edificación como esta, ¿no? Por eso tiene tanta antigüedad. El sitio es un sitio curioso y además un sitio elevado, ¿no? Que permite la visión general del río, de la Vega de Pataura, de la zona de todos los montes del Magdalite que rodea la zona de Pataura. El pueblo estaría cercano, el ingenio estaría cercano, es decir, que indudablemente, hombre, parte de estas tierras en el siglo XVIII seguramente estaban destrozadas por el río. Seguramente entraría muchas veces en las grandes inundaciones que produjo el río y inundaría muchas de estas tierras que hoy están en cultivo. Seguramente la zona de los invernaderos que están ahí, de los invernaderos y tal, serían zonas de arenales, destrozadas por el río, incultas por naturaleza, que decía. Pero las Jareas, las Sarias, el pago de las Sarias, está presente todavía aquí y todavía quedan construcciones. Yo incluso cuando ves estos edificios, pues seguramente son edificios muy antiguos, seguro. Sí. Y algunos que hemos visto, ¿no?, que se conservan mejor que otros, lógicamente por los actuales dueños, pero incluso vemos que son construcciones también típicas andalusí, ¿no? Sí, incluso algunas con sus torreones, torreón con de sus esquina, arriba, torre de esquina, las cubiertas de tejas, típico que se construía los techos de caña, en esa época. Los techos de caña y preciosos. Bueno, pues nos vamos ahí, si te parece, a la parte, no sé si decirle de trasera, por donde hemos entrado, para ver un poco ya más el relieve concretamente, de esta zona y del predominio, del protagonismo que lógicamente quieren tener sus autores a la hora de implantarlo en esta zona. Vámonos hacia allá. Y prácticamente pues dándole la vuelta, ¿no?, como decíamos anteriormente, a toda esta cartijada, este caserío precioso que hemos visto, y llegando a la altura de ese río tan protagonista, a estas tierras que finalmente han significado ser muy fértiles a lo largo del tiempo. Lo que no hemos descubierto, Manolo, a lo largo del tiempo, y sobre todo a ti que te gusta escarbar tanto en la historia, no sé, alguna anécdota, ¿no?, que haya habido aquí, por ejemplo, en el cortijo Burgos, si sabíamos que había habido alguna contrabandistas que se escondían, etcétera. Por aquí no, aquí lo único que sabemos es que estas tierras fueron expropiadas a los musulmanes después de la guerra de Granada, y fueron repartidas a los cristianos. Las familias Hurtado, en los que se quedan prácticamente con casi todo. Fueron una familia, los Hurtado fueron una grandes familias motrileñas de origen de Pataura, y fueron los grandes propietarios de esta zona en esa época. Fueron ellos los que incluso compran en nombre de los repobladores cristianos. La mayor parte de las tierras le compran a la corona cuando a partir de 1572 los reyes venden las tierras que eran de caña de azúcar. Y son ellos los que compran prácticamente en nombre de los repobladores, compran las tierras. Son una familia que fue muy importante en Motril, llegaron a tener un ingenio de azúcar, fueron dueños del ingenio de Pataura, pero también fueron dueños también de ingenios azucareros en Motril, la plaza del tranvía, o la zona de la plaza del tranvía, el ingenio de los Hurtados. Es decir, que esta zona fue muy deseada desde el punto de vista de los propietarios, los grandes propietarios, una zona muy fértil y además muy fácil de regar. Lo estamos viendo con todavía lo que queda de los antiguos regadíos de esta zona. Se regaba incluso con una acequia antigua que provenía del río Guadalfeo, no la acequia principal, sino otra acequia, la acequia Pataura, que es la que regaba desde el río Guadalfeo, atravesando Panata,
regaba también las Jareas y regaba también la zona de la vega de Pataura. Esa es la vega vieja, la acequia vieja, vieja de Pataura. El caso es que, bueno, parte de estas tierras, como anécdota, o la extensión que tenemos hoy en el siglo XVIII, prácticamente era la mitad de lo que hay hoy, porque el río había arrasado con muchas de las tierras que había aquí. El río Guadalfeo era un río torrencial y recogía agua de toda la sierra, desde la Alpujarra para abajo, y cada vez que salía por aquí, pues destrozaba e inundaba una cantidad de tierra. Y en esa época del siglo XVIII, que cuando tenemos muchos datos debido al catastro de Ensenada, en 1752 afirman que gran parte de las tierras de Pataura están destrozadas, están enarredadas por las avenidas de Río Guadalfeo. En esa época Río Guadalfeo era temible. Era temible. Una de las grandes reivindicaciones del Motril del siglo XVIII, el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX era encauzar el río para evitar esos destrozos que el río hacía un año sí y otro no, ¿no? Es decir, que prácticamente, y otro también, ¿no? Porque prácticamente casi todos los años el río partía y cada vez que había una tormenta grande y el río partía destrozaba un montón de tierra. Una de las grandes reivindicaciones de los motrileños fue encauzarlo para evitar que, por ejemplo, la zona de Panata y Pataura pues fuera inundada, y la parte de abajo de la vega también, la zona de las charcas y tal. Claro. Y para hacerlo toda esta zona pues más cultivable, y más habitable, en definitiva. Que hubo una tierra que es muy rica, ¿no? Es muy rica y conocemos prácticamente casi todos los nombres de los musulmanes que fueron propietarios de todas estas zonas, que fueron expulsados, y se conoce que había muchos musulmanes que tenían grandes propiedades, el Macerol, por ejemplo, o el Guadiarí. Había musulmanes que tuvieron muchas tierras en esta zona y que cuando fueron expulsados se los llevaron a Toledo y a Extremadura, y de Toledo a Extremadura, y bueno, todas estas tierras pasaron a ser tierras de cristianos, ¿no? Claro. Bueno, cristianos viejos. Hemos querido ir terminando, lógicamente, este capítulo dedicado a la area, o a las jareas, en este caso pues desde esta vista, donde volvemos a demostrar ese promontorio, ese protagonismo que lógicamente tenía todo este tipo de caseríos para poder dominar toda la zona. Las Jareas, Pataura, que termina prácticamente aquí. Recordamos que Pataura, no sabemos exactamente el significado, era no. Pater Aura. Lo desconocemos, es decir, la toponimia, prácticamente casi todos los pagos de la Vega de Motril, más o menos conocemos, no todos, pero casi todos, ¿no? Es decir, cuando hablamos del cabo, del pago del Cabón, sabemos que estamos hablando del pago, la palabra musulmana al cabo, que significa al final. Cuando hablamos del pago del Curucho, que es el que está por delante de la Jarea, sabemos de dónde viene, al Curucho, la salida. Al Curucho. El puente de tablas, que antes se llamó en época musulmana el puente del Hadid. Del Hadid. Y que indudablemente conocemos, pero el término general, incluso conocemos el nombre de Panata, de dónde viene el nombre de Panata, pero el término de Pataura, desconocido. Pata dura o pierna dura, evidentemente no lo es, ¿no? Es decir, hay otra. Es posible que este nombre, en vez de ser de ascendencia musulmana, pudiera ser de ascendencia latina, ¿no? Es decir, que pudiera tener pues algún topónimo de ascendencia de origen latino. Es posible que en vez de ser musulmán, que es lo normal, que aquí casi toda la Vega de Motril es musulmana, de origen musulmán, la Algaida, la Fuente de la Rata, la Fuente de Vizcaya, no sé cuántos son, el Jaúl y tal, son nombres de toponimia musulmana, pero el caso de Pataura, hasta ahora mismo, no hemos dado lo que significa. Pues con el que vamos a dar muy próximamente, ya lo anunciaba don Manuel Domínguez, nuestro historiador, es el nombre de nuestro siguiente programa, nuestra próxima zona, porque termina aquí este pago de las Jareas, donde finaliza Pataura y empieza nada más y nada menos que Fanata, lo que conocemos como Panata en la actualidad. Dentro de poco estamos allí recorriendo también otra zona muy interesante. Claro, precisamente ahora mismo estamos en el camino de la divisoria, ¿no? Estamos entre ya el pago de Jarea y Panata.
Y Fanata. Pues nada más, señores, ya saben que la semana que viene estamos en Fanata para que ustedes la conozcan también, toda su historia, de dónde proviene, aunque ya más o menos se van a imaginar mucho, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros, hasta la semana que viene, adiós.